Wechinrik aslemalak. Han pashkik amlokrik sagrada escritura. Ya ochkochik listo. Kamik rikatema. Are ubinaam. La unidad de los cristianos en una comunidad. Akorkikotik. Lek amohib. Chkisho le komon Dios. Pawe komon warash. Hasubile que comunidad Santa María Magdalena. Pero le atzikima panok impetnak in pale comunidad Virgen de Guadalupe la ubile en comunidad. Pero chokuje Dios que no chabej kamik hasla le uwokik hasla le ka tsuyeshik kip kapam pale chak patando Cristo Jesús. Chupamle carta a los romanos en su capítulo 12. Le coca sagrada escritura pajunamam kiakasikir. Carta a los romanos en su capítulo 12 y en su versículo 4. Capítulo 12, versículo 4. Kiakatewechikib en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno. Aunque las distintas partes no desempeñan la misma función, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Palabra de Dios. Mahun kubik kamik es que les hinchak kimpan insisinitz. Wana tomado en cuenta rumashi Dios nakachataj. Más que si sinitz rachak tajin kapan pale a comunidad, junam le pago que kapan recibir. La korkikotik. Entonces pale a comunidad mahuni muich y mahun maslach. Koarahil, maharahil, atme ba, hasgelu pantajik la aslemal. Lo importante que está Jesús sacramentado. Chachakuno crocronogela wanima la korkikotik. Khas chitsuyehiwip palechak patan kachale katat khas lesnik aslemal ish khas suaves en cuerpo ri vetika ketajkip koketana 2 metros, metro y medio, cosa 1 metro kojetanik, pero wawes en cuerpo inuk una crech Osen ashkin. Y nakakawinta junko bih eskiwa wenushikin mahkupatani hareut watamata kolik, pero wetamach la ashkin nakatatach. Areut wetamach lenutzam, pero wemach la atzam nakaanatach. Haswach ritachin kawishla bach. No, es que le wishkak nakasta uski ulo shas nishkak per kopatan. Le rismal awi kopatan. Les takawarek o patan we machchi kawaren kaste kohkunchik katich tiich nakaste kohkunchik katich wotot. Cada parte rech le cuerpo o upatan y arek uje le chakunem pupi le katat nasheu tamasni mu pantajik le kuban dirigir le kuban predicar le kuslabaj instrument arek urin shaksheu kinsu le staktem cuando kushnu anale no limpieza wana kasta lakas alejna kwachor Dios que chanik aktak kohonela per kubig le katat
Jalajoj le carismas no yom chiwe. Akokikotik. Na shaktak na muwachcha. Jalajoj le chak usipam le katat palekak aslemal chemala. Shahun le kapatron hawik owi chlachikach. Le kanuk kotzich. Che katat kabangwi. Le cabe supam le ca iglesia checata le caban dirigir le caban predicar la ucam un sacramento la atacólito le at lector le at salmista le at guardia le at sin miembro porque que ver es que insha en sin miembro na castin cojon la bas shakos chime sahwi kaletem no at importante que chale katat. Porque Sharuk la le sinchina chakat kabano kachale katat. Tahin ki kohichu ab tahin ki binsach. Hatsin le tahin ki kabinsach. Le tzich bishab rech Dios. Sharuk la le sinkachakunem och kabam predicar. Sharuk la le chak patan kaban ruk Dios. Shachak ubich le Jesús. Per hawik o kapeula le amoch ib chishosh kachale katat ki wesach le prejuicios. Hawachir prejuicios, arile le que a para pensar, es que na cuanta lees le cachalal curigla na utstaka eche a presidente. No, es que catat are cuando shukuk ama panok en el bautismo, la sheu que han bautizar le casca kiski huawuj. No, parejo. Wek onima wakan wek atsinich wek atsinchon wek atsinba, has na crea pantajik. Parejo la salvación. Parejo karakatat kubanchike. Perco nawi chupam le kakomon que kabir es que les incachalal chivilampe na hasta akat les incatronic la kakukula representante. Es que hay que dar la oportunidad. Es que hay oportunidad. Es que le cachalal es les takrata na que cuente la coc pele directivo. Es que hay oportunidad porque la jala le carismo yom le katat. Chirina rete kubich le katar shaksheu kaskaya oportunidad che le kasgalan kachak pakashlantzig no por muy humilde les kachalal wachalal oportunidad katok palechak patan rukatat por muy sencillo le kachalal y shuk le kachalal la chica kaiche pero en kaskashok le Espíritu Santo paluk aslemas arribi kukayech katat Narite kukayech la antajik haska shiyon la awi haskat patsanik no are lek ina wanma lek ina pantajik shacha kubich lekatat mahpahun ka resach kan rib na kubich tak sha sinchin le sinchak tahin kimpan in eske ich juntir kacha le tahin ka ban ni machak le tahin ka ban nich we kasruk no khela wanma ka bano hunam le pago ka ban recibir. Unidos como hermanos no nos moverán. Unidos como hermanos no nos moverán como una roca. Firmes junto al río no nos moverán. Cuando kaskashekem kip kas bien uts katsuya shikip kanom na fácil takkato kiel bikhnerman na fácil takkato takilach ka ohoman wulok Allah cuando ok amoch ipale con comunidad shabash les kachala la shitohe sishkato perki qana bisitashwa ma tarila le khum fracaso que sanganok na wes نشاتك عتصخ بتقبل عشيتوش أبشوال عشيتوخ يواجهنا no خيشتوها خيتو أوبا oración para que de nueve caya catachulak co unidad incatsaco pictaquit pero cuando más unidad شارك أتوم همباكو تخلي catequista يكون miembros خلاك كان كالواتشيم خمباكا خلي خبلي رقم كاقيشنا لقسكوك اسلو ديركتيو كاقيشنا لقسكك كان واتشيش تشلو عشاشيكو تسيخ ديوس ماخك أموخيم هاتشيش عريا ولا تشيم كبيليبو بيك هاتشيش عريا ولا تشيم خمباكو كوياكا نقل تشاك نو كواندك اوك أموخيم كاويش لخون كوان قستا تسيخ تشيكا ترك
Palesun kohbal, ha biche choha, katinto pa oración herman, para que capes na chuab, washa junto carilo knakpalak aslemal, porque la nakastat ko pa la iglesia, per kata chuab cher katat, para que shaheri, kaskat kikotik, kat patanin cheri Dios. Esa es unidad. Hakok kikotik. Per hawik atik wilek amoch ibnabe, chkashosh ochloch líderes. Echatsin takriri líderes, le catequistas, le ministros, directiva de hombres y mujeres, pero ella es salmista, at líderes. Kamiko ushib watch liderazgo, kasam pekatari. Y quintak apanchecha la kachkela le utske kakoch pale iglesia. Kohun liderazgo ubinaam autoritario. Líder autoritario. Has chak kuban un líder autoritario. Le autoritario shaksheu katakanik chipanawa. Jehuaca ángel adorno, Jehuaca ángel limpieza, que na cumplir la información y que agua. Pero shakunk owilare u alumlo ab. Areri un líder autoritario. Solo da órdenes. Líder paternalista. Arena cherle kubig, kok ohwachwi juntir. En 75 necleno miembros, pero mejor wa inin dirigente. Inkin pishanik, inkin van cantar, inin copa formación, y nunca cuya oportunidad chelejun. Líder paternalista. Cherkuna la re si shaksheu la re que kuni kubano, y les interren lo es que en kakowintach. Urosh, líder democrático. Le líder democrático lucha clare cubano. Jehuaca canchele kawikonik. Arena be utelem sin rescalir shokluk. Lamna uts kachalal jehuaca canch. La warash shef nachki wale kachalal purankinek. Kako marchi globos, marchi grepe, marchi nailo le. Pa komonshki chomach. Arela le kaskakach chachle katat. Líder democrático es que cuan rotash kachalal shurix naturno katok paleka directiva wek cinco on leer wek na con leer yo oportunidad porque le katat neshata kucha yu hachin le kok palechak patan areka rish la kokbal akokikotik líder democrático que relachig e hachin le que yo wach pale grupo. Pero no casig tericha catio chalal que yo wach materialmente catcache un in catualista chic y hawika ich which cuando qalqom gripe la lek oki gripe chanim chele qatsam khun ku bixtana es nos qom gripe no shi kakach ay chus qachalal kashu kholom y ve kat bisonik cheles na palaj y we ich kat ki kotik cheles na palaj waral o le carta de presentación. Y el líder democrático, Carralachija, le cayó espiritualmente, le cayó materialmente, la chitoca chalash de hermano Juan, su ahrib. Ahora Kamik juntir líderes, cogía catajbi que miembros, que van a apoyar, que ganas en oración, que amab su hok, que amab su sí. Achken que ya se o pene corre pues chataca junreat ka bana ni mash palu kohbal ko unidad chkashol we mach unidad hashano herman 3 meses at mach iglesia la mashito kachala shuriq accidente te katache per yasha 3 meses kach chusok shayas talitakh y chilako kwile khunyo wahik to kape khunku bih Kuri juana castin tomada en cuenta con el hermano. Shakya que quitó quien ricash. Chkasho los líderes. Na beca peula le con iniciativa. Cherrahawashik. Och celosos chiquila les taca miembros oje colik. Nashata katos corach kiwach. Si no jamás que atzapir le kaulo shak natzich ta chepa sun kokma. Chayasin reqeden weneteri kok ish. Kachalal kusin atmahat utsla kachalal atchikat panok dirigir y kohbe y jeu kaya kan che dirigent atmachchi at no at kolik
Kakut chuch, Hewaka Anchonik dirigiri, na beka yau tiemple jundu, cablu rosh, y Hewaka Ancancheo Kisik. Hay unidad, Kakatoki. Hachke, liderazgo Raushik, Kakapam Patakle común. La arele autoritario, le shakshiu kohtakanik, y mach Kakapanoch. La arele paternalista, cherkabich och shakshiu och mas kohnawachir chele chak patan rukri Dios, y nekayalta oportunidad chkele nikach chikachalal. O arele democrático, cherkaya oportunidad, que kakam kibe, que kasolich, que kilich, porque kubich yale katat, rahawashik, kishushik, ish utatak, amashbe. Are chishageri. Le katkayen la palejun lado kachalo tzich katat sharuk le tahin kapan at kakowinik kahek chapan lare hek o imangla le kakohbal o kayem hachine kainachke hachin le ka espejo are le común Dios la painin tak ashwaral lo khela laqle inin kainak bicheta laqle ukulamri qawach are he pale kakohbal haske kanach qawach los líderes. Es que ano kakojilek amoj ib chikashol nakayata bechele prejuicios kokik la le prejuicio arena le shakojok chonik señalar jun es que la le jun kan chankayatu privilegio es que la le jun shakayata u formación shakutzla lo nom la resh 10 años kochupan we comunidad Santa María Magdalena pues jewila la kasakish bubi najeta la karajle qatat es que chaya oportunidad chich. Y cuando haya oportunidad, los pueblos de Dios, porque que las viajes que había, le si más no chakin que ya ek, chile año nuevo le, shanik achle shek, eshik in más no chabeshik, pero cuando copan snatok, cuando katsik eshik, nkabihta atena anok, no. Chopan oportunidad, Dios cachalal que ya la oportunidad, ahora sí chopan no turno. Porque es una oportunidad que te chacun rukri Dios. Sakoki kotik. Rahawashik que kohilek amoch ib chkashol. Que katik bi ochlok amal takbe. Kola lehunk amoch ib chkashol. Kato okib. Le nakuch optale catequista rech primera comunión. Wienes bien kat nawachir at chacholocha. La atcopa confirmación chato ole re matrimonio. La atcopa re matrimonio chato ole re bautismo. Kakato kip, kakato alaki palechak patan. Y le terrench le tchich, hechok kapangkuk, makok telejunta sohib. We machta sohib chkashol. Machshak miembro la te katokuk a su comunidad. La le comunidad ek yatajek ochpam es que kok amoch ib chkishol. La le comunidad sich kacholol kiwe es que kok amoch ib narkhashik tanaka ki es que oh si kakam ki palaka común es que shak sikilitah wichket bien que te lo que epatak invitación en bestak líderes eterens técnica hasta kostak líderes con kachalal de mahli pasaj gratis kin bien kachalal. O unidad, cuyata can lejun, y chochenchatan caja askich, es chaskich, para que shaheri que quisare más diferencias chupam un común. 20 minutos ya chique, sacatle 20 minutos. Si ve con a tiempo para jurar que acaban de cantar, haré que más chic, catalo, circatat, que sahla le división, que sahla le shak calachijun. Hampaku yiku katsakik hampaku kuyakan de chak no kola le unidad que cuando que se jun bien tingu ko jo kana ni mar y cuando sin kayo wax ka wach kana ni mar